eso? Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Hermano, Dios le bendiga grande y poderosamente. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de nuestro Señor hoy? Amén. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que haya todavía pueblo hambriento y sediento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La palabra es medicina para nuestros huesos. Amén. La palabra es viva, es eficaz. Por la palabra fue constituido todo el universo. De modo de lo que se ve fue creado o constituido de lo que no se ve. Amén. Y esa palabra se encarnó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa palabra es el Cristo de la gloria. Amén. Y Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas formas y de muchas maneras, a los padres, por medio de los profetas, dice la Escritura en Hebreos 1, versículo 1 y 2, que en estos últimos tiempos Dios ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Alaba y bendice a ese Dios maravilloso. Palmas de alabanza a nuestro Dios. Al alfa, al omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso, mis hermanos. Un Dios grandioso, maravilloso, majestuoso. No hay nombres para describir la grandeza de nuestro Dios. Ojo con la pandereta. Hasta la pandereta lo alaba. ¿Cuántos dan palmas de alabanza? Se olvida pandereta. Alaban con flauta, con arpas, con salterio y arpa, aún con pandero y danza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta las panderetas se caen, porque hasta las panderetas alaban a Dios. La creación aún alaba a Dios. Y todo lo que respira, alaba a Jehová. Entonces, alábale una vez más. Dile gloria a Dios. Gloria a Dios. Palma de alabanza. Al Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo. Vamos a continuar, amada iglesia, con la enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar con la quinta parte del arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos han aprendido del arrepentimiento? Es un tema maravilloso. Hay que ahondar en este tema porque de ahí depende nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios y con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano tiene que andar arrepentido, pero verdaderamente. No uno en la iglesia y otro en la calle, o en la casa, en la familia. No, el mismo que es en la iglesia es en el hogar, en el trabajo, en la familia, en el estudio, donde esté. ¿Cuántos dicen amén? No podemos andar con máscaras, amén. Porque Dios ve el corazón, Dios sabe qué hay dentro del corazón y Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá, eso también segará. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has llamado con llamamiento santo, Señor. Gracias porque por tu sangre tú nos lavas, tú nos limpias. Y por tu misericordia hoy hemos venido a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Quiero pedirte que tú hables a mi corazón. Quiero pedirte que tú a través de las Escrituras me corrijas, me redargullas, me instruyas y me levantes, Padre Santo. Y que a través de tu sangre seas tú limpiándome, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, cumpla el propósito en mi vida esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada hermana, por cada niño, por cada niña, por cada anciano, por cada joven, Señor. Por todo aquel que ha venido, por todo aquel que nos escucha a través del Facebook, Señor, y a través del YouTube, Señor. Bendícenos en gran manera, Señor. Que tu voluntad sea manifestada sobre la vida de cada uno de ellos. Que el Dios de paz os santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y mientras predico tu palabra, Señor, seas tú sanando a los enfermos, seas tú libertando al cautivo, dando vista al ciego, haciendo que los sordos oigan, Señor, y que el paralítico se levante, Señor. Señor Padre, a través de tu palabra limpia los aires. Toda presencia antagónica a Cristo que quiera levantarse y manifestarse, la sujetamos a los pies de Cristo.
Y solamente aceptamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, tu palabra dice, ahí estoy yo en medio de ellos, Señor. Y queremos que tú estás aquí, Señor. Queremos que tú nos hables a través de las Escrituras. Unge por tanto mi garganta, mi lengua y mi voz, para presentarle a tu pueblo tu palabra tal cual como está escrita, Señor. Úngeme con autoridad, con denuedo, con poder, con unción y revelación en tu palabra, Señor. Y abre los ojos y el entendimiento de tu amada iglesia, para que esta palabra sea sembrada en la tabla de sus corazones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, vamos a la enseñanza. Vamos a darle lectura a este estudio en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen a Jonás capítulo 3, del 5 al 10. ¿Quiénes se acuerdan de Jonás? Aquel profeta israelita que Dios lo mandó a Nínive y no quiso ir. Se hizo el de los oídos sordos y se fue por otro camino a una ciudad apartada. Y en el trayecto de su camino, él abordó un bote, un barco. Y resulta, mis hermanos, que vino desgracia. Dios estaba airado con Jonás porque no obedeció la voz ni la orden de Dios, que fue apremiante. Vaya a Nínive y anuncia al pueblo su rebelión, su pecado. Y más bien se cogió y se fue para otro lado. Y en el mar se manifestó la ira de Dios. Y el mar estaba, como dicen acá en Colombia, estaba picado, como dicen en la costa. Dios estaba airado y utilizó el mar. Y cada uno empezó a orar y a rezar a sus dioses. Pero a lo último por ahí estaba Jonás, dormido profundo. Y le dicen, bueno, ¿tú quién eres? ¿Cuál es tu Dios? Ah, yo soy israelita y mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, pues ora a tu Dios, porque mira la desgracia que estamos que naufragamos. Y empezaron a botar enseres, incluso mercancía del barco, y nada, Dios seguía airado, hasta que a lo último dice Jonás, no, pues yo soy el culpable de esta desgracia y de que casi aneguemos, entonces écheme a mí a la mar y Dios va a calmar el mar. Y así fue, lo echaron y finalmente llegó un pez y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre de este gran pez 3 días y 3 noches. Así como Cristo, el Hijo de Dios, estuvo en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, en la endósfera, 3 días y 3 noches. Así fue necesario que el Hijo de Dios estuviera en el corazón de la tierra. Pero ¿cuántos creen que de allí Dios lo levantó con el poder del Espíritu Santo? Amén. Venciendo la muerte, venciendo al Hades y venciendo al mismo diablo. Y Jehová lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mis hermanos, finalmente Jonás, Dios le habla por segunda vez y le dice, recuerda a dónde te envía, a Nínive. Vaya pues a Nínive y señálale a ese pueblo su pecado. Y finalmente Jonás fue a Nínive. Y vemos en el versículo 5 del capítulo 3. Esperen que yo todavía no lo he encontrado. Sé que está entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Jonás capítulo 3. Vamos a ver. Ya casi llego. Miqueas está antes de Miqueas. Perfecto. Versículo 5. Vamos a leerlo desde el 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Bueno, Nínive era una ciudad, mis hermanos, de Asiria. Amén. Era una ciudad de Asiria, más o menos por Irak, por ahí quedaba Nínive. Y Dios manda a Jonás a Nínive y le dice por segunda vez, y él dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
¿Cuál sería el mensaje? ¿Cómo estaría esa ciudad? Que nadie sabía ni su derecha ni su izquierda. A lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo. Había maldad, había iniquidad, había corrupción, había violencia. Y juicio viene cuando un pueblo se corrompe. Por eso en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la Escritura, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que yo hago en este lugar. Porque ahora yo he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Apunten la cita, 2 de Crónicas capítulo 7, del versículo 14 al versículo 16. Amén. Entonces, cuando hay pecado en una ciudad o en un país o en un pueblo, viene juicio. Pero Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira, pero es lento en misericordia. Pero no quiere decir que no se aire. Dios se aira. Y Dios está airado, dice el Salmo capítulo 7, todos los días contra el impío. ¿Cuántos dicen amén? Dios está airado todos los días contra el impío. No, ni siquiera dice contra el pecador, contra el impío. Porque hay gente que conoce la verdad y la tuerce, la tergiversa. Conociendo la verdad, adrede peca. Ese es el impío. El que conociendo la verdad se desvía de ella, o el que conociendo la verdad peca adrede. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no puede ser burlado, porque dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 11 del Salmo capítulo 7 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Por eso en Isaías dice: deje el hombre impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre que maquina maldad, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios que es grande en perdonar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y Dios no quería que esta ciudad pereciera. Por eso mandó por su misericordia a un profeta, a un predicador. Y cuando hay predicador, o cuando hay profeta de Dios, porque el profeta es el que predica la palabra conforme a lo que está escrito, amén, o el que habla siendo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando hay profeta, Dios detiene el juicio. Por eso dice: oíd a los profetas de Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Crónicas, ahí lo dice, capítulo 20. Amén. Entonces la gente en Nínive estaba llena de pecado. Y le dice en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y si era una gran ciudad, también había gran pecado, porque era mucha gente la que ella habitaba. Pero todos se habían olvidado de Dios. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, versículo 3 de Jonás capítulo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra que Jehová le dijo. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínate. Podían atravesarla en 3 días. Era grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso es juicio. Es la ira de Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, o sea, de negro, desde el mayor hasta el menor. O sea que los niños también tienen que ayunar. Y qué bueno cuando tú ayunes, hagas participar también a tu familia, a los niños. Coloca a participar del ayuno también al gato, al perro, a todos en la casa. Porque eso es lo que hizo prácticamente el pueblo de Nínive. Sigamos leyendo. Y llegó noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Esa era la antigua Babilonia, ahora se llamaba Nínive. Y se levantó de su silla
Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso es una forma de demostrar arrepentimiento y duelo por haberle fallado a Dios. Vestirse de cilicio y de ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, óigase bien, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, de ningún tipo de comida. No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su maldad, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diferente a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Abraham negoció con Dios. Si hay 50 justos, no destruya la ciudad por amor a los 50 justos. No había, bajó Dios y ni 50. Bueno, Dios, negociamos 40 justos. Bajó Dios y ni 40. Y bajó, negoció 30 al menos Dios, para que no destruya la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde había homosexualismo, donde había lesbianismo, donde había violencia y maldad. Y era una ciudad, Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas comercialmente, pero apartadas de Dios. ¿Cuánta gente está adinerada? ¿Cuánta gente tiene trabajo? Anda en bendición y se olvida de Dios y se deleita en el pecado. Así estaba Sodoma y Gomorra. Mas como en los días de Noé, dijo Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Lo dice Mateo capítulo 24. Pero en Lucas 17 dice: compraban, plantaban, vendían, ¿ya? Negociaban, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y en Sodoma y Gomorra dice: hasta que llovió fuego del cielo y los consumió a todos. Eran ciudades prósperas, Sodoma y Gomorra. Y así era Nínive, una ciudad próspera, pero gente olvidada y apartada de Dios, ocupada en sus trabajos, en sus estudios, en la universidad, en el trabajo, y habían hecho abominación para con Dios, idolatría, reemplazar el lugar de Dios por cosas materiales, olvidados de Dios. Por eso Jesús dijo: mas como en los días de Noé también, así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente en los tiempos actuales está igual como en los tiempos de antes del diluvio, y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, está olvidada de Dios, está deleitándose. Comamos y bebamos y disfrutemos, edifiquemos, plantemos, porque mañana moriremos, como dice Isaías. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, esta ciudad, por la misericordia de Dios, hablando de Nínive, no fue destruida, a diferencia de Sodoma y Gomorra, que sí fue destruida por el fuego de Dios, que es la ira de Dios. Dios se había trazado en sí juzgar esta ciudad de Nínive, pero hubo profeta de Dios, hubo hombre de Dios que clamó. Por más que Abraham en Sodoma y Gomorra intercedió a favor del pueblo, porque eso lo hace un sacerdote, se coloca a favor del pueblo y habla con Dios, no hubo ni siquiera 20, ni 10, ni uno. Y le dijo: saca a tu parentela de ahí, saca a tu sobrino Lot, a sobrino Lot, y a la esposa que se convirtió en sal, y a sus 2 hijas, y salieron de la ciudad, y vino fuego y consumió toda aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. En Nínive hubo misericordia, porque se arrepintieron, porque ayunaron, colocaron a ayunar a las bestias, a los animales, a los bueyes, a las ovejas, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Toda la ciudad proclamó ayuno, se vistió de cilicio, de duelo, se arrepintió por la predicación del profeta de Dios. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento es importante, porque el arrepentimiento verdadero detiene la ira de Dios y detiene el juicio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron los de Nínive?
Ellos, número uno, ayunaron. Tanto hombres como bestias ayunaron por 3 días. Número 2, se convirtieron de sus malos caminos. Solo, mis hermanos, de esta manera podemos alcanzar el verdadero arrepentimiento, con una conversión real. Darle la espalda al pecado. Ya no voy más para el sur, me dirijo al norte, le doy la espalda al pecado. ¿Ok? Se convirtieron también de la violencia de sus manos, de la violencia de sus manos. Ellos se convierten de toda la maldad que habían hecho con sus manos, de todo el mal que habían hecho. Dios miró su espíritu arrepentido y los libró del juicio. Amén. Porque se arrepintieron. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro caso, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El rey Nabucodonosor II, que fue el que levantó la estatua, ¿recuerdan en Daniel capítulo 3? Que levantó una estatua grandota, amén, del rey, del dios Marduk, y hizo que todo el mundo la adorara, al sonido de la flauta, de la trompeta, del salterio, del arpa y el tamboril, que todos los pueblos se postraran y adoraran la estatua que él había levantado. Pero hubo 3 hombres que no se postraron, Sadrach, Mesach y Abednego, y no adoraron la estatua del dios Marduk que el rey Nabucodonosor II había levantado. ¿Y qué hicieron? Lo sentenciaron a muerte, a meterlo dentro de un horno ardiendo en fuego, y no se quemaron. Y ya el rey Nabucodonosor no veía a 3 hombres, sino que veía un 4.º hombre, y ese 4.º hombre allí tenía semejanza del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Ese 4.º hombre es Cristo, porque la Biblia dice en Isaías que aunque pasen por las aguas, estas no te anegarán, y aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios es poderoso aún para librarte de la situación, del problema y del fuego por el cual estás pasando. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? En Daniel capítulo 4, después del suceso de que fueron echados Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego ardiendo 7 veces, en el capítulo 4 de Daniel, verso 27, Daniel le habla al rey de Babilonia, Nabucodonosor II, y le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. El rey Nabucodonosor se estaba volviendo loco, hasta se volvió loco. Terminó como las bestias. Pero finalmente este rey a lo último se arrepintió y Dios tuvo misericordia de él. No podemos decir lo mismo de su hijo Belsasar, que se corrompió y nunca se arrepintió. Aún vio la escritura en la pared, como el dedo de Dios escribía que él iba a perder su reino y que iba a ser pasado a otro menor que él, y ni aún así se arrepintió. ¿Sabe cuál fue la abominación que hizo el hijo de Nabucodonosor, Belsasar? Los utensilios sagrados del templo los utilizó para beber con prostitutas y emborracharse, con los utensilios consagrados a Jehová. Y eso fue causal de su muerte en su parte. Amén. Con Dios no se juega, mis hermanos. Con lo sagrado no se juega. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Isaías 58, del 1 al 11. Quiero leer, esto es importante. Isaías capítulo 58. Nos habla del verdadero ayuno. ¿Qué fue lo que hicieron los ninivitas? Los de Nínive proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio. ¿Por cuántos días ayunaron los de Nínive? Por 3 días. ¿Pero por qué ayunaron? Porque creyeron la predicación de Jonás y se arrepintieron de sus malos caminos. Y solamente con el arrepentimiento verdadero se detuvo el juicio de Dios, lo que Dios había planeado hacer con aquella ciudad. Dios se volvió del ardor de su ira, porque hubo arrepentimiento al pueblo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La tierra es maldecida por la idolatría, por la religiosidad de las gentes.
por la gente olvidada de Dios, por el desenfreno sexual. Mis hermanos, si en estos tiempos no viene un juicio sobre esta generación, Dios, déjeme decirles, habría sido injusto con la gente de Sodoma y Gomorra y con la gente de los tiempos del diluvio. Dios hubiera sido injusto. Amén. Y por favor, analicen las cosas por allá para que no me estén pasando por ahí. ¿Ok? Isaías capítulo 58, 1 dice: clama a voz en cuello y no te detengas. ¿Cómo dice? Clama a voz en cuello. Eso es lo que hizo Jonás. Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta. ¿Qué anuncia la trompeta? ¿O qué hacen los atalayas? Advertir que viene el peligro, que viene el enemigo, que van a sitiar la ciudad, que van a violar a las mujeres, que van a asesinar a los niños. El atalaya, como dice en Ezequiel capítulo 33, tiene que colocarse en una posición alta y divisar. Y cuando venga el enemigo, hace sonar la trompeta, avisándole al pueblo que viene en peligro, para que el pueblo aliste sus espadas y enfrente al enemigo. Ese es el deber del atalaya: anunciar el peligro y la espada que viene sobre un país, sobre una nación. ¿Cuántos dicen amén? Dice el profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como atalaya, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, a la casa de Israel. Eso es lo que tiene que hacer un profeta de Dios, un hombre de Dios. No hablar de tanta prosperidad y tanta marihuanada que están hablando en estos tiempos. Entre más plata des, más vas a recibir. Han vuelto de Dios un cajero automático. Han hecho del alfolí un cajero automático. Jehová los reprenda. El hombre de Dios tiene que señalarle al pueblo su rebelión. Tiene que señalar el pecado. Tiene que predicar con justicia, con verdad, con autoridad. Porque la palabra es la que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado, a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 2 dice que buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque dicen: ayunamos y no hicimos caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Como quien dice, Dios cierra el cielo cuando hay pecado. Así la gente ayune, ore, se revuelque. Si no hay un verdadero arrepentimiento, tú puedes ayunar, tú puedes clamar, pero Dios hace los cielos de bronce y de hierro para no oír ni escuchar. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, antes no, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3 dice: porque dicen ayunamos y no hicisteis caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. Pero dice el Señor: he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuánto dice el amén? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno, o día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? A veces podemos estar caminando con Dios, podemos ser pastores, evangelistas, maestros, pero cuando no hay perdón, hay ligaduras de impiedad. El pecado ata, la falta de perdón ata. Si eres ministro de Dios, perdona el mal que te han hecho, porque estás ligado. Y si entras al ayuno, tienes que desatarte de esa ligadura de impiedad y de maldad. Porque si no, así seas pastor, evangelista, lo que seas, eso te entrega a los verdugos. Y no saldrás de allí
Hasta que entres a la cárcel y no salgas de allí hasta que pagues lo último. Amén. Por eso hay que perdonar. Hay que romper toda ligadura de impiedad. Perdonar a todas vuestras ofensas. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7. Eso dijo Jesús. Es decir, siempre que te la embarren, siempre que te ofendan, siempre que te hieran, perdona. No importa cómo lo hayan hecho, perdona. Porque es un mandamiento el perdón. Y si no perdonamos nosotros, tampoco nuestro Padre perdonará a nosotros nuestras ofensas. El perdón, dice la Escritura, cubre multitud de pecados. Amén. No es el verdadero ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión. Porque cuando tú perdonas, libertas a esa persona y tú te haces libre también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que está en ayuno y no ha perdonado. Eso no sirve para nada. Hay gente que está en pecado y trae su ofrenda. Tampoco sirve para nada. Y si no hay perdón, no hay ofrenda que valga para Dios. Amén. Por eso primero ve y reconcíliate. Si en el camino cuando vas a llevar la ofrenda te acuerdas que tienes algo contra tu prójimo, ve, entre tanto estés con tu amigo, ponte de acuerdo, pídele perdón y ahí sí presenta tu ofrenda. Y ahí sí Dios la va a recibir. Antes no. Amén. Seguimos. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. El pecado ata. Amén. Y el pecado es como un yugo, ata. Pero la unción de Cristo rompe todo yugo. ¿Cuántos dicen amén? No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, antes no. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces invocarás, ¿y qué más dice? Y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. O sea, Dios responderá. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero ayuno, Dios va a oír. Versículo 9 otra vez. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dires tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu familia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuánto dicen amén? En Daniel capítulo 4, 27 dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez te sea esto una prolongación de tu tranquilidad. Cuando dice tus pecados redime con justicia, ¿cuán cierto debe ser esto aún para nuestras vidas hoy día? Tus iniquidades redime haciendo misericordia para con los oprimidos. Tal vez eso sea una prolongación de tu vida y de tu tranquilidad, y esto te dará paz. Amén. Isaías 58, 6, 11, ya lo leímos. Ahora 55, 6, 8. Isaías 55, un poco más atrás, por favor. Isaías 55, del 6 al 8. Está haciendo calor en Cali. Está haciendo calor en Cali.
Continuamos. Encontramos Isaías 55, del 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mañana puede ser demasiadamente tarde. Y entre tanto estamos presentes en el cuerpo, hay esperanza para ti. Hay gente que dice, no, yo me arrepiento cuando sea viejito. Pero ¿qué dice la Biblia en Eclesiastés? Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que esté viejito y las ventanas de los ojos se cierren, los huesos se encorven, donde tenga que llevarte de la mano. No, hay que buscarlo en la juventud. Dios quiere usar la juventud para marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cristo vino por los inicuos, por los pecadores. Jesús no vino a llamar justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los oprimidos, por los endemoniados, por los que están atados en conyugos. Jesús vino a romper todo yugo, mis hermanos. Pero la gente tiene que acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre que maquina maldad. Y vuélvase a Jehová en arrepentimiento, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Amén. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Amén. Para aquello que la envíen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es poderoso. Ama la palabra, porque esa palabra convierte el alma. Esa palabra te lleva al arrepentimiento. Pero qué tristeza, mis hermanos, que hoy en día hay iglesias que ni siquiera la palabra hablan. Tienen 20 minutos o 30 minutos para la palabra. Que se arrepientan. Porque algo que debe abundar en la iglesia es la palabra. Y Colosenses capítulo 3:16, así como te aprendiste Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora apréndete Colosenses 3:16, está fácil. Y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Un cristiano tiene que estar lleno de la palabra, porque es con la palabra que tú vences. Es por la palabra que somos limpiados, que somos transformados. Y es por la palabra que alcanzamos al mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que se arrepiente verdaderamente y entrega su vida a Jesucristo y determina dejar el mundo, dejar la religión, dejar la idolatría, dejar la carnalidad, la mundanalidad, dejar las obras de la carne y consagrarse a Dios, porque eso es santificación y es progresiva. Esta persona tiene que dar fruto de arrepentimiento. Esta persona tiene que dar obras o hacer obras dignas de arrepentimiento. O sea que ya somos salvos, por siempre salvos si no hagamos obras. Porque es por gracia, sí, es por gracia, pero el creyente tiene que demostrar su fe por sus obras. Amén. La salvación es por gracia y no por obras. Pero está hablando de las obras antes de arrepentirte, con las cuales la gente quiere justificarse
para alcanzar el favor y el don de Dios, el perdón de Dios. Pero cuando el creyente se arrepiente verdaderamente, tiene que mostrar obras. El bautismo, por ejemplo, es una obra y no es salvífica. Pero hay que hacerlo para demostrar al mundo que morimos al mundo, morimos al pecado. Somos sepultados con Cristo, somos muertos con Cristo, sepultados con Cristo, y nos levantaremos en nueva vida con Cristo. Amén. Nosotros no hacemos obras para ser salvos, más bien porque somos salvos, hacemos las buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? Según las Escrituras, mis hermanos, hay algunas cosas que una persona debe hacer para probar a Dios y a los hombres, para demostrar que su fe es genuina y que está verdaderamente esa persona arrepentida. Una prueba manifestada de arrepentimiento es la de la restitución, es decir, la restauración de las cosas tomadas, de los daños que hemos hecho y de las relaciones dañadas. Cuando hemos herido a alguien, eso hay que restituirlo. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo dijo: devolveré, si en algo he ofendido a alguien, voy a devolver en lo que le he faltado 4 veces. Eso es restitución. ¿Ok? Cuando la palabra nos habla de obras dignas, amén, habla de algo que es honorable, algo puro, algo que tiene virtud, algo que es de buen nombre. Amén. En los siguientes versículos, la palabra digna significa indicado, apropiado, conveniente, adecuado, digno de o favorecedor. Algo que es merecedor o meritorio. En Mateo capítulo 3, 8, la Escritura dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan Bautista le dice a los fariseos, que eran los religiosos de aquella época, los cuales Jesús detestaba, y le decía: fariseos hipócritas, religiosos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Juan Bautista empezó su predicación dirigiéndose a ellos, diciéndoles: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque el religioso se rige por dogmas, por doctrinas y mandamientos de hombres, por tradiciones. Pero los hijos de Dios tenemos que regirnos y guiarnos por el Espíritu Santo y por su palabra. Amén. A nosotros no nos mueven las doctrinas humanas, las tradiciones, los dogmas, las tradiciones, los rituales. No, nos mueve la palabra, y la palabra es vida y es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 26:20, que se arrepienten y quieren convertirse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Que se arrepienten y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo también enumera muchas cosas maravillosas que le suceden a una persona cuando se convierte a Dios para salvación. Porque si abandonamos una religión, si salimos del dogma, de la tradición, y nos entregamos a Dios, es para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros, los santificados, los que fuimos lavados con la sangre de Cristo, tenemos una herencia, mis hermanos, y nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Nosotros no somos de aquí. Así nos digan fanáticos, radicales, panderetas, aleluya. Sí, es que nuestro reino no es de acá. Aquí estamos de paso, somos extranjeros y somos advenedizos. Así nos digan raros, ¿sí? Extraterrestres, ¿sí? Bueno, lo que quieran decir. Fanáticos, no importa, gloria a Dios. Radicales, legalistas, gloria a Dios. Porque nuestra ciudadanía no está acá, y nosotros no tenemos que hacer lo que el mundo hace. Tenemos que imitar a Cristo, porque nuestra ciudadanía, según
Filipenses capítulo 3:20 está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Alábale que vive. Tomen nota de estas escrituras concernientes al arrepentimiento, que yo sé que les va a servir para cualquier momento compartir o predicar. Y memorícenlas, porque esto puede ser útil para testificar a otras personas sobre el tema del arrepentimiento. Marcos 1 del 14 al 15. Arrepentíos y convertidos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Apunten la cita. Marcos 1 del 14 al 15. Les doy un pedacito de cada cita para no profundizar. Segunda de Pedro 3:9. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca, pero sí Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios no quiere que nadie perezca en el infierno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda o no perezca. ¿Dónde se pierde o dónde perece la gente? En el infierno. Por eso Dios envió a Jesucristo, o Dios se hizo hombre. Amén. Romanos capítulo 2 del 4 al 9 dice: la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Apúntenlo. Hechos 17:30. Dios manda a los hombres en todas partes, en todo el mundo, ahora mismo, que se arrepientan. Amén. Hechos capítulo 17, 30, 31. Vamos a leer lo que es hermoso. Dice: pero Dios, habiendo pasado en alto vuestra ignorancia, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto vuestra ignorancia, manda ahora a todos los hombres, en todo lugar, en China, en África, los musulmanes, todos esos que tienen dioses falsos, a todos ellos, a los hinduistas, y por qué no también acá muchos cristianos que están en otras religiones o otros vientos de doctrina, a todos los hombres Dios manda a que se arrepientan, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justo juicio o con justicia, amén, por aquel varón a quien ha designado dar fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos. Es el Jesucristo, porque a Jesucristo ha sido entregado todo juicio, y algún día todos compadeceremos ante Él, sean los creyentes ante el tribunal de Cristo, o sea el mundo ante el juicio del gran trono blanco, que es el juicio del pecador, donde se abrirán los libros. Amén. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Puede ser muy bella persona, buen padre, puede ser muy buen hijo, muy buen religioso, puede haber rezado 1000 Jesuses, 1000 Ave Marías, pero si no se arrepintió y se murió en sus pecados y en su religión, se lo llevó su papá el diablo. Lo que vale, hermanos, es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero, haciendo frutos y obras dignas de arrepentimiento. Amén. El infierno está lleno de buenas personas y hasta de gente buena y religiosa que se ha olvidado de Dios. Segunda Timoteo 2:25 dice: quizás Dios les conceda que se arrepientan. Lucas capítulo 13:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Segunda de Corintios capítulo 7:10. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿De que no hay que arrepentirse? Esta tristeza que es según Dios nos lleva a un arrepentimiento, que es sentirnos tristes por haberle fallado a Dios, por haber transgredido su ley. Pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Amén. Hechos 2:38. Y Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
para el perdón de pecados y recibiréis el don de la vida eterna. Amén. Hechos 11:18. Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Amén. ¿Cuál es el resultado del arrepentimiento? El perdón. La palabra de Dios, amado hermano, es muy clara y distintiva sobre la cuestión del arrepentimiento. Cuando verdaderamente nos arrepentimos en la manera como Dios lo ha establecido en su palabra y como lo hemos venido estudiando, obtenemos el resultado, el perdón de Dios. Efesios capítulo 4 dice: Dios os perdonó a vosotros por Cristo. Ya le doy la cita. Efesios 4. Versículo 32. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No, es que yo no perdono. Tienes que obedecer, porque el perdón es un mandamiento, y lo dio Jesucristo en Mateo capítulo 6. ¿Ok? Mateo capítulo 6. Que si no perdonamos nuestras ofensas a nuestros semejantes, tampoco Dios está en la obligación de perdonarnos. Así que hay que perdonar de todo corazón. Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y ahora sí, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Ese es ya el versículo 15, sí señor. Mateo 6, 14, 15. Así es. Colosenses 2:13 dice que Cristo nos perdonó, y Dios el Padre, por la obra de Cristo, nos perdonó a todos nuestros pecados. Amén. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo. Esto lo hace el Padre, perdonándonos todos los pecados, y adicional a eso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que cuando nacemos tenemos un historial delictivo, depende de la edad en la cual Dios nos haya llamado a rendir cuentas. Imagínate una persona de 83 años, tiene una Biblia, un cartapacho, un historial delictivo así más o menos, grande, y allí están escritas sus obras, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras y todo lo que hizo y dejó de hacer durante toda su vida. Si esa persona se muere en sus pecados sin haberse arrepentido, la paga del pecado es la muerte. Esas actas lo sentencian a una condenación eterna. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa si el viejito de 83 años se arrepiente y viene a Cristo y le pide perdón y deja la idolatría, deja la religión, deja la fornicación, deja de visitar el brujo? ¿Qué pasa cuando esa persona, ese viejito, se arrepiente? La sangre de Cristo borra todo su pasado. Y el versículo 14 de Colosenses capítulo 2 dice: Dios anula el acta de los decretos, porque ya ha sido decretado sobre esa persona que si se mueren esos pecados, para el infierno se va. Pero Dios anula el acta de los decretos que había contra esa persona. Quita esa acta de en medio, la clava en la cruz y se olvida de toda maldad y de todo pecado.
Y de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Qué maravilloso es Dios. Y si Dios partió en su Hijo Jesucristo la era de la historia en dos, cuando el viejito se arrepintió, los poquitos años que le quedan también Dios partió su vida en dos. Antes de Cristo esos 83 años quedaron borrados y su vida cuenta a partir de esos 83 años, independientemente de la edad en la cual hayamos llegado a Cristo. Por eso la vida en Cristo es abundante. Él olvida el pasado, Él perdona la maldad y Él vuelve a tener misericordia de nosotros y sepulta nuestras iniquidades en lo profundo del mar y no hace más memoria de nuestros pecados. Él deshace, como dice Isaías, nuestras rebeliones y nuestros pecados, así como deshace en la mañana la niebla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Él echa en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no hará más memoria de ellos. Pero si Dios nos perdonó, ninguna condenación hay para el que está en Cristo, pero el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y algún día la persona que aceptó a Cristo quizá le falló a Dios, pecó, cayó, resbaló. Porque no quiere decir que porque seamos cristianos o pastores o líderes o lo que sean, o maestros, conocedores de la palabra, no quiere decir que no pequemos, ¿sí? En cualquier momento no somos exentos de fallarle a Dios, somos hombres. Por eso la mirada de la iglesia tiene que estar puesta no en el hombre, sino en el Hijo del hombre, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese sí, de verdad, nunca te fallará. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puesto los ojos en el apóstol, en el pastor, en el evangelista, en el líder, no. Ni en el yuca, no, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Marcos capítulo 2, 17. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Y hasta lo digo yo también. Lucas 24, 47. Apunten estas citas, le van a servir. Que se predicase arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre en todas las naciones. Amén. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Hechos 11:18. Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Hechos 5:31. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Colosenses 1:4. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué redención? Rescate. Porque Dios en Cristo nos rescató de vuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles como plata, oro, jaspe, ni ninguna piedra preciosa de valor, sino con su preciosa sangre, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tú estabas en el plan de Dios. Tú estabas en el plan de Dios y en el corazón de Dios, porque antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te elegí, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Y cuando dice yo te conocí, es porque ya estabas en el pensamiento de Dios. Ya Dios tenía planes para contigo. Alábale que Él vive, gloria a Dios. Aleluya. Apunten estas parábolas. Tome, amado hermano, tiempo allá en su casa para leer estas 4 parábolas que vamos a mencionar.
Aquí vamos a ver diferentes perspectivas sobre el arrepentimiento, teniendo siempre en cuenta algo: un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección, que eso es arrepentimiento. La primera, Mateo 21, 28, 32, la parábola de los dos hijos. Que el padre le dice: bueno, hijo, vete a la viña, tengo una viña nueva y quiero que tú empieces a trabajar allí. Sí, padre, yo voy, cuenta con eso. Y el hijo fue, hizo que iba y no fue. Y después le dice al otro hijo, tenía dos hijos: hijo, ve a la viña a trabajar con tu hermano. Y renegó y dijo: no, yo no voy a ir. Y finalmente se arrepintió y fue. Entonces, ¿cuál hizo la voluntad de Dios? El segundo, el que se arrepintió pero luego fue. La segunda es este Mateo 21, 28, 32, la parábola de la oveja perdida. Que el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, tiene 100 ovejas, y si se le pierde una, no deja las 99, va tras la que se le descarrió, la que se perdió, y la rescata. Y cuando la encuentra, parte sus piernitas, sus paticas, y se la coloca en el cuello, la lleva al redil, la sana y la libera con las otras. A veces cuando nos apartamos, somos seguidos. Por eso bueno es no apartarse de Jehová. La otra, la parábola de la moneda perdida, Lucas 15 del 8 al 10. La anterior estaba en Lucas 15 del 1 al 7. Ahora la parábola de la moneda perdida, Lucas 15 del 8 al 10. Una mujer, ¿o qué mujer que representa a la iglesia, no se le dan 10 dracmas? Y si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla, ¿ya? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y dice: gozadas conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Porque si ella no encuentra esa dracma, no se puede casar, porque esa dracma es importante para su boda, porque si no, queda como insensata, porque perdió parte de la dote. Ya Cristo pagó la dote por ti, Cristo ya pagó el precio. ¿Cuántos dicen amén? Y no es por lo que representaba el valor de las 10 dracmas en sí, porque no valían sino el sueldo de un peón, sino por lo que representaban. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado dones, talentos? El primer amor, el amor a la palabra, el amor a congregarnos, el ir a la iglesia, el escudriñar las escrituras, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, bueno, tantas cosas que Dios nos ha dado. ¿Y cuántas veces no perdemos algo de Dios? Pues cuando sentimos que hemos perdido algo de Dios, hay que ir, número uno, a la palabra, hay que encender la lámpara, hay que barrer la casa, hay que sacar del corazón lo que contamina, lo que no es de Dios. Hay que buscar con diligencia hasta encontrarlo, con esmero. Amén. Y número 4, Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. Aquí hay dos hijos, uno menor que representa a Efraín, que iba y volvía, iba y volvía, y el otro que representa a Judá, el mayor, que siempre se quedó allí. Judá representa a Israel hoy día. Los judíos ortodoxos, ahí están, ellos son Judá. Y Efraín se fue a vivir perdidamente, se gastó parte de la herencia que le dio su parte, porque a los dos le repartió la herencia, y empezó a vivir perdidamente, se gastó todo lo que tenía viviendo perdidamente con rameras, prostitutas, hasta que comenzó a faltarle. Y se fue a trabajar a una provincia muy apartada, a apacentar cerdos. Yo puedo suponer que puede ser la región de Gadara, porque allí apacentaban cerdos. Y era tanta el hambre que este hombre, Efraín, que representa a Efraín, el hijo menor, quería comer de lo que le daban a los cerdos y nadie le daba. Hasta que él dijo, entrando en sí, dice: bueno, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre? Solamente lo pensó y dijo: ya iré, ya sé, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados, de tus sirvientes, de tus jornaleros. Así le dijo. Y él, ejecutando lo que había pensado, fue, le confesó al padre, le dijo toda la verdad. Y cuando venía llegando hacia el padre, obviamente el papá lo ve de lejos, es cuando lo coge, lo abraza,
perdona sus pecados, lo viste con vestiduras de salvación, lo viste, le quita toda esa ropa andrajosa, maloliente, porque el pecado huele a azufre, huele a diablo, le quita todo eso y lo viste. Traer el mejor vestido y vestirlo. Colocar el anillo en su mano. El anillo representa ¿qué? El amor infinito de Dios, el compromiso. Y número 3, coloca calzado en sus pies, porque Dios endereza toda senda torcida. Amén. Y Dios es especialista que si tú caes, Él te levanta. Amén. Pero muchos caen y en la iglesia los demás ¿qué hacen? Señalan, juzgan, acusan. Pero dice la Biblia que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando también que nosotros en cualquier momento podamos ser tentados y podemos caer. ¿Ok? Pero la iglesia a veces le falta amor. Y la iglesia representa a todos los que estaban ahí en el pueblo de aquel padre honorable, rico, noble. Todo el mundo sabía la noticia y se sabía por decir el chisme de que el hijo menor se había ido a vivir perdidamente y se había gastado todo lo que tenía, parte de la herencia del padre. Ese muchacho no podía aparecerse por esa aldea ni a palos, porque le daban con los palos, le daban piedra. Por eso el padre, cuando lo ve de lejos, fue movido a misericordia y lo reconoció. Y yo me imagino que todas las mañanas aquel padre, miraba así aún con su corta vista, a ver si de pronto ahí en las riberas, en las montañas, veía a su hijo, hasta que un día amaneció y vi a su hijo de lejos. Y lo ve caminando así como derrotado, triste, pero aún lo reconoció así, mal vestido. Y corrió el padre, imagínate un noble, ellos vestían con vestiduras largas. Y aquel hombre se coge sus vestiduras nobles, y no era normal que un hombre noble corriera. Y este hombre corre y va hacia el hijo, y lo abraza. Y le dice: te he encontrado, hijo mío. Estabas muerto y has sido hallado con vida. Estabas perdido y has sido hallado. ¿Cuántos dicen amén? Y su hermano mayor, que representa a Judá, dice: padre, todo el tiempo he estado contigo y nunca para mí, porque el padre le dijo: sacar el mejor vestido, vestirle, colocad anillo en sus manos y calzado en sus pies, y matad el mejor becerro. Y ahí salta como un yoyo el mayor y dice: padre, yo siempre he estado contigo y nunca me has hecho matar un cabrito para gozarme con mis amigos, pero tu hijo, que se ha ido a vivir perdidamente y se ha gastado todo el dinero con prostitutas, ¿tú lo recibes así? Y él le dice: hijo, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Pero era necesario hacer esto, porque tu hermano estaba muerto y ha sido hallado con vida. Estaba perdido y es hallado. ¿Cuántos dicen amén? Ese revivió prácticamente. Y eso nos pasa a nosotros cuando estamos en el mundo, cuando no conocemos a Cristo y venimos a Cristo. El Padre es movido a misericordia y nos recibe con los brazos abiertos, nos limpia, nos coloca el anillo en la mano en símbolo de su amor infinito, su misericordia, y nos endereza nuestro caminar. Por eso nuestras vidas, cuando entregamos a Cristo nuestras vidas son transformadas. Amén. El arrepentimiento, mis hermanos, es el primer paso de una acción positiva por parte del pecador. Tan buena y necesaria como esta acción, no puede significar que la persona aún ahí esté segura, porque puede volverse atrás. Por eso hay que perseverar, mis hermanos. Hay que seguir adelante. Hay que guardar la salvación. Hay que guardar eso que Cristo hizo por nosotros. Amén. La persona debe continuar al siguiente paso: demostrar que su arrepentimiento es verdadero y que está dispuesto a cambiar su vida, descendiendo a las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para recibir así el perdón de sus pecados. Amén. Una demostración externa de lo que Dios ha hecho internamente. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. La otra semana vamos a continuar con esta maravillosa enseñanza, porque mira que cada vez estamos sacando algo nuevo de esta enseñanza. Amén. De eso se trata, que cada día aprendamos y que este tema quede bien, pero bien enseñado. Amén. Que no haya dudas en nuestras vidas de qué es un verdadero arrepentimiento.
Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿A cuántos les ha ministrado la palabra? Amén. Gloria a Dios. A mí también. Vamos a orar. Padre, gracias. Infinitas gracias, Padre eterno, Padre bueno, Dios de toda bondad. Gracias por la oportunidad que tú me das de exponer a esta amada iglesia, Señor, y a los hermanos que nos escuchan en los diferentes países, de exponer tu palabra, Señor, tal cual como está escrita, Señor. Gracias por la honra y el privilegio que me das de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que ha venido, los que no vinieron, bendícelos de igual forma, los que nos escuchan en los diferentes países, bendícelos grande y poderosamente, Señor. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Señor, ayúdanos a caminar cada día en santidad, en el arrepentimiento verdadero, Señor, y no descuidar esa llama que tú has encendido en nuestros corazones. Que cada día podamos, Señor, dar lo mejor de nosotros, por lo que tú hiciste por nosotros aquel día en la cruz. Tú diste lo mejor de ti, diste tu propia vida, Señor. Tú nos lavaste con tu sangre, nos limpiaste, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque tú colocaste en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, y llegamos al arrepentimiento, a conocerte a ti, conocer las Escrituras y seguir tus pasos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.